porque vamos a ver las implicaciones ético-legales del representante médico en la industria quirúrgica. ¿Qué sucede en los ambientes quirúrgicos con el representante médico? ¿Qué implicaciones ético-legales hay al respecto? Un tema interesante y nos acompañan la doctora Enriqueta Baridó, María Enriqueta Baridó y el licenciado David. Bueno, les presento, está el licenciado David Mejía Sánchez. Él es nuestro ponente de hoy, experto en estos aspectos ético-legales. Es socio de la consultoría Cosío y Sánchez, cuenta con maestría en Derecho Constitucional. Bienvenido, licenciado David. Un placer que nos acompañe hoy. Muchas gracias por la invitación. Presento, sí, a la doctora María Enriqueta Baridó Munguía, quien también nos acompañará con este tema, sí. Ella es cirujana general laparoscópica, cuenta con maestría en gestión de calidad en los servicios de salud y es coordinadora de seguridad del paciente en la Asociación Mexicana de Cirugía General. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Pionera con nosotros, fue de las primeras ponentes que tuvimos aquí durante la pandemia. Así es, fue un honor para mí y sigue siendo un honor para mí contribuir y además aprender mucho de ustedes, que ustedes son las que me han enseñado muchísimo en el quirófano. Muchas gracias. Doctora, igualmente le agradecemos sus palabras. Bueno, pues el tema de hoy, ¿verdad? Como se los había anunciado antes, implicaciones ético-legales del representante médico en la industria quirúrgica, en los ambientes quirúrgicos. Entonces, veamos qué está pasando. Pues dejo de compartir para ceder el paso al licenciado David Sánchez Mejía y a la doctora María Enriqueta. Adelante, doctores. El público le espera. Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder compartir unos minutos esta tarde-noche con todos ustedes. Veo gente de todo el país y también de algunos lugares de Latinoamérica. En verdad me siento muy honrado de poder compartir un poco sobre este tema tan vigente y sobre todo tan poco explorado en el punto de vista de México, ¿no? Me gustaría nada más mover la pantalla. Bueno, el tema a platicar serán las implicaciones legales de la participación de los representantes de la industria en el quirófano, que es un tema en el que pues ustedes conviven cotidianamente con este fenómeno, pero quizás es poco explorado qué implicaciones legales existen alrededor, si es que hay algunas, o cómo es que se configuran estas, y qué papel juega el personal de enfermería. Y creo que esto es muy importante abordarlo porque, pues, como lo iré platicando, pues existen distintos roles dentro de las actuaciones que se desarrollan dentro del quirófano y estas pueden tener distintos impactos. Y esto lo abordaré en tres grandes rubros. La primera será cómo aproximarnos a este tema desde el derecho, cómo podríamos nosotros como profesionales de la salud que no necesariamente tienen o reciben en algún momento de su formación escolarizada un curso de derecho, pues cómo desde el derecho podríamos aproximarnos a este fenómeno, ¿no? Platicaré algunos casos que se han suscitado en otros países, particularmente casos en los que se llega a la judicialización de este fenómeno y cómo los han abordado los tribunales. Y finalmente platicaré un poco, y muy breve porque la experiencia no es tan vasta en el ámbito del derecho, cómo se regula o cómo está o cuál podrían ser las implicaciones en nuestro país. Y para ello me gustaría empezar
por cómo aproximarnos desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista del derecho. Como ustedes saben, existe un universo muy amplio de distintas normas jurídicas alrededor del acto médico, ¿no? Estas normas van a ir formulando y dando forma a todos aquellos requisitos, derechos, obligaciones que rigen la actuación de los distintos actores del ecosistema de salud, ¿no? Entiéndase agentes de la industria, pero también médicos, personal de enfermería, los propios hospitales, sin importar su tamaño, el paciente mismo y también pues los distintos sectores que integran el Sistema Nacional de Salud. Y entonces, la aproximación que hagamos a este fenómeno en particular, que es la presencia de representantes de la industria dentro del quirófano durante un procedimiento quirúrgico, pues nos lleva a poderlo analizar desde distintos ángulos, ¿no? Desde el ámbito de la industria, pues podríamos analizar cómo es que está regulada la aprobación, la obtención de un registro sanitario, cuáles son aquellos requisitos que requieren todos estos dispositivos para ser validados por la autoridad mexicana, que es la COFEPRIS, pero también, pues, cuáles son sus clasificaciones, ¿no? No es lo mismo un dispositivo que únicamente tiene una función, por así llamarlo, mecánica, aquel que tiene una función a lo mejor de dispensar algún medicamento, cómo se encuentran regulados y todo esto pues tiene que ser conocido por la industria, ¿no? Cómo pueden publicitarlos, etcétera. Podemos también aproximarnos a este fenómeno desde el punto de vista de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuáles son aquellos requisitos para ejercer la profesión? ¿No? En el tema de los médicos, bueno, pues cuando se es especialista, qué requisitos se requieren para ser un especialista, si hay certificado, si no hay certificado. En el caso de las enfermeras y el personal de enfermería, pues todas las clasificaciones que hay, si son técnicas, con maestría, etcétera, y los propios hospitales, ¿no? ¿Qué tipo de licencias cuenta cada hospital? ¿Cuál es la configuración de estos establecimientos? Y desde luego, pues todo enfocado a garantizar, por un lado, la calidad de la atención y la seguridad de los procedimientos que se realizan por los involucrados. Y finalmente, otro aspecto por el cual podríamos abordar esta temática sería el de desde la óptica del paciente. Yo como paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿con qué derechos cuento para cuál es mi nivel de participación en el desarrollo de ese procedimiento quirúrgico? Y aquí, pues creo que un punto clave es el consentimiento informado, ¿no? Sobre quiénes participarán. Muchas ocasiones, sea un hospital público, sea un hospital privado, la realidad es que como pacientes desconocemos cómo se integran los equipos quirúrgicos. En el mejor de los casos sabemos quién es nuestro cirujano y quién es su anestesiólogo y en algunos casos sus asistentes, pero me parece que en la mayor cantidad de los casos, pues no conocemos bien todo el personal que interviene y que es muy valiosa su participación dentro del quirófano, incluyendo esta posibilidad de que fueran o sean representantes de la industria. Entonces, pues tenemos varias ópticas, ¿no? De cómo aproximarnos desde un punto de vista jurídico a este fenómeno. Por razones de tiempo y de la audiencia misma, pues la forma o cómo me aproximaré ahorita a este tema será desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Y en ese sentido es importante y me parece conveniente recordar quizás algo o compartir algo con lo que ustedes quizás escuchan cotidianamente o conviven o comparten información
que es la responsabilidad profesional, ¿no? A diferencia de lo que coloquialmente uno podría entender por responsabilidad, ¿no? Como una cualidad positiva, en el derecho, ustedes saben, a veces nos gusta a los abogados hacer complejo el lenguaje y complejo el entendimiento de ciertos conceptos, y en derecho, pues la responsabilidad no es necesariamente una cualidad positiva, sino es la consecuencia del incumplimiento de una norma, ¿no? El derecho, en sus distintas normas, establece ciertas conductas que son esperadas o obligatorias para las personas, entiéndase personal de la salud, y que en caso de incumplirse, comúnmente se les enlaza una sanción. Y esta sanción, o a la persona destinataria de esta sanción, se le considera una persona responsable, ¿no? Pensemos en abstracto en un tema de negligencia médica. Bueno, aquel profesional de la salud que es sentenciado por haber cometido una negligencia será considerado como un profesional responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser sancionado por el incumplimiento de un deber que era esperado por parte de él. Bueno, las normas jurídicas pues van a identificar quiénes son los destinatarios de estas sanciones. Cuando la norma nos identifica de manera, o cuando la norma podemos identificar que entre la persona obligada a desarrollar una conducta y la persona que va a ser sancionada, consideramos que es un tipo de responsabilidad directa. O por el contrario, cuando el sujeto obligado es diferente al que va a ser sancionado por ser considerado responsable, se le considera una responsabilidad indirecta. En este segundo supuesto, encontramos un ejemplo muy común que es, por ejemplo, la responsabilidad de los padres respecto de actos que cometen sus hijos menores de edad, ¿no? El caso común es el niño que rompe la ventana del vecino con un balón de fútbol. Bueno, aunque el sujeto obligado a no romper la ventana era el niño, el menor de edad, quien será sancionado y quien será responsable serán los padres. Pero también podemos calificar las responsabilidades tanto en objetiva como en subjetiva. La responsabilidad objetiva basta que se dé el resultado de la conducta sancionada para que se imponga la sanción, como puede ser cuando se asume un riesgo, cuando se maneja maquinaria pesada, ¿no? Si se ocasiona un daño por el simple hecho de desarrollar una actividad riesgosa, con independencia si hay alguna voluntad de generar o no el daño, se considera que se es responsable. Y la responsabilidad subjetiva cuando la actuación ilícita está sujeta también a una condición y que esta condición derive de el dolo, la culpa o la negligencia. Y en esto es importante tenerlo presente porque cuando hablamos de la responsabilidad a la que se enfrentan los profesionales de la salud, principalmente nos referimos a una de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que identificar si hay dolo, culpa o negligencia en el actuar del profesional para determinar si puede ser sancionado o no. Y no solo es necesario tener presente el tema de la responsabilidad, sino también de la división del trabajo dentro del quirófano. Comúnmente, y esto no es una clasificación propia, es una clasificación que se ha desarrollado a través de la solución de casos en España, en Argentina, en Estados Unidos. Cuando hablamos de responsabilidad profesional, se han identificado al menos dos tipos de división del trabajo del personal que trabaja en un quirófano.
ya sea de carácter vertical o de carácter horizontal. Y en referencia al trabajo de enfermería, se ha hecho alusión a que se trata de una división del trabajo dentro del equipo quirúrgico de carácter vertical. ¿Qué se refiere o a qué nos referimos con una división de trabajo de carácter vertical? Que el médico cirujano o el médico tratante asume un rol de coordinación y de jerarquía respecto de todo el equipo quirúrgico y que al dar una instrucción, el personal de enfermería, al recibir esta instrucción, responde por sus actos profesionales sin que sea exigible a un médico en específico la supervisión continua e inmediata del desarrollo de esta instrucción. En palabras un poco más simples, pues al dar la instrucción se delega y se confía en el conocimiento, las habilidades, las destrezas del personal de enfermería, y entonces no hay una exigencia hacia el médico de supervisar cómo se desarrolla cada rol dentro del quirófano. Pero por otro lado tenemos un análisis o una división del trabajo de carácter horizontal cuando se asume que hay un plano de igualdad entre los profesionales que actúan. El ejemplo más común es cuando hablamos de personal médico, cuando actúa el cirujano y el anestesiólogo. Se considera que hay un plano de igualdad entre ambos profesionales, cada uno con un grado específico de especialización, y por tanto cada uno de ellos responderá de manera individual por sus actos. Igualmente, esto podría ser trasladado al papel del personal de enfermería que actúa en quirófano cuando tengan roles bien definidos y de especialización similar o específica cada uno de ellos. Todo esto me gusta ponerlo sobre la mesa para llegar al punto de cómo es que en otros países se ha enfrentado el fenómeno de la intervención de agentes que no necesariamente son profesionales de la salud, pero que intervienen o asumen cierta participación en un procedimiento quirúrgico. En Estados Unidos es donde podríamos encontrar mucho desarrollo de esto. En muchos estados se han presentado litigios, principalmente en la costa este, las cortes son muy activas en esto, y podemos ver que principalmente ha habido dos maneras de cuestionarse la participación de los representantes de la industria en el quirófano. Por un lado, se cuestiona si la empresa tiene un deber de supervisar o prevenir al cirujano sobre el uso del dispositivo, y por otro, si los representantes llegan a asumir indebidamente un rol como médicos. Básicamente, en palabras del régimen mexicano, que si pudiera usurpar las funciones de un médico. Y me parece que la mejor forma de abordar estos temas es platicándoles algunos casos, en particular 4, que engloban estas dos formas en que se aproximan o se han aproximado los tribunales en Estados Unidos. El primero se dio en Chicago y va sobre la colocación de un marcapasos. El marcapasos es colocado en un lugar equivocado. La empresa fabricante contaba con un representante dentro del quirófano que se encargó exclusivamente de identificar si el instrumento, el dispositivo estaba bien calibrado y funcional. Meses después, el paciente presenta una molestia, reingresa al área de urgencias y finalmente fallece por una falla renal y cardíaca.
En este caso específico, el médico reconoce su responsabilidad de haber colocado equivocadamente el marcapasos. La hija de la persona que fallece decide, y esto es importante, decide demandar exclusivamente a la empresa fabricante por dos o bajo dos argumentos. Por un lado, porque al enviar a un representante, a decir de la hija de la persona que fallece, la empresa fabricante asume un deber de cuidado sobre el paciente. Y que por tanto, al asumir este deber de cuidado respecto del paciente, el representante de la empresa debió haber advertido sobre los riesgos al paciente por sobre los riesgos al paciente, al médico, por los riesgos que corría el paciente por la mala colocación. La Corte resuelve que pues estas lesiones ocasionadas por la colocación indebida por parte del médico pues no eran prevenibles por la empresa, ¿no? No eran prevenibles por la empresa porque se limitaba ella a la fabricación, diseño y puesta en el mercado del producto, que además aquellas consecuencias que la empresa puede advertir a los pacientes o a los médicos, en realidad serían una interferencia indebida en la relación médico-paciente. Y esto es muy importante, porque al final de cuentas, quien lleva el rol activo de el procedimiento que se va a realizar, quien obtiene la autorización por parte del paciente para realizar el procedimiento, quien debe de explicar los riesgos, los beneficios, las alternativas del procedimiento sugerido, es el médico cirujano. Y entonces la Corte desestimó esta demanda por parte de los familiares del paciente que falleció. Otro caso muy similar y que retoma argumentos parecidos es el que se presentó con un niño cuadraplégico al que se le implantó una bomba para suministrar un medicamento para los espasmos que sufría. La bomba en un momento dado queda sin el medicamento que fue prescrito. Aquí una enfermera intenta hacer el rellenado de la bomba sin éxito. Esto provoca que el medicamento se haya o se disperse en el paciente, pero llama a otra quien sí logró rellenar adecuadamente el dispositivo. El niño, desafortunadamente, al paso de unas horas, ingresa al área de urgencias presentando dolor abdominal. Un residente, no había un médico tratante o un médico adscrito, sino que un médico residente, al ver la situación, enterarse del intento fallido del rellenado y la situación del caso específico, decide llamar al representante de la empresa para evaluar la máquina. Al día siguiente, acude un representante de la empresa, al mismo tiempo envía el instructivo para atender las emergencias por la mala administración de este medicamento y poco después el niño fallece. Aquí la madre demanda tanto al representante del laboratorio como a la empresa. Como vemos, repite algunos argumentos del caso de Chicago. El primer argumento es que la empresa asume voluntariamente un deber de cuidado respecto de la emergencia, que no advirtieron previamente los riesgos del producto, que la empresa no avisó al paciente sobre estos riesgos que implicaba al poder ser mal rellenada, y finalmente que
el, el representante de la empresa, al acudir y al haber enviado el instructivo de emergencias, debió de haber hecho un interrogatorio mucho más exhaustivo sobre cuál fue su intervención o su mal manejo del medicamento en el paciente. Aquí, de nueva cuenta, la Corte decide que la empresa ni el representante podían intervenir en la relación médico-paciente, informando o advirtiendo de mayores riesgos o de aquellas implicaciones que pudiera tener el medicamento o el dispositivo en el niño, y que además el rol que asumió el representante estrictamente se limitó a identificar si el dispositivo funcionaba. En este caso, podemos ver que, de nuevo, se señala que no hay una responsabilidad del fabricante, ya que la responsabilidad principal es del personal de salud en cuanto a la información sobre los riesgos, beneficios y alternativas del dispositivo que se emplea. Otro caso es en el que un bebé muere por una sobredosis de un anestésico a causa de que este fue suministrado sin supervisión por parte de una enfermera, quien calculó equivocadamente la dosis. Este caso, y como lo ven entre paréntesis, era una práctica recurrente en el estado en el que sucedió este caso, era una práctica común a lo largo del estado de la Unión Americana, donde las enfermeras, sin supervisión, realizaban el cálculo y el suministro de la anestesia. Aquí la madre del bebé demanda al laboratorio fabricante del anestésico porque la mamá asumía que directamente tenían un deber de informar al paciente, pero que además el fabricante conocía de esta práctica en todo el estado y que debió de haber tomado un rol proactivo para evitar o erradicar la misma. Y finalmente que debió de o demandó que se retirara el producto del mercado. Aquí el argumento varía un poco en cuanto al deber de la empresa fabricante, del laboratorio fabricante, varía en cuanto al papel de prevención que debió tener desde la óptica de la madre del bebé fallecido, ¿no? ¿Hasta dónde podemos pedir que un laboratorio actúe o deje de actuar respecto a una práctica que ellos conocen? No se planteó en el caso, ni había o hay información en la sentencia sobre si no solo era una práctica que la empresa conocía, sino que era una práctica que se impulsaba por parte de la empresa. Esa información no existía. La Corte determina que pues el daño, esto es la muerte del bebé, derivó no del medicamento en sí mismo, sino de la falta de supervisión del uso de este medicamento. Y no así de un efecto adverso. Y que por lo tanto no existía un deber de la empresa de intervenir en la relación médico-paciente y que tampoco era razonable esperar que las empresas hicieran supervisión y vigilancia sobre la actuación o sobre las prácticas de los médicos. Entonces, como podemos ver hasta ahorita, en estos tres asuntos, en estos tres casos, desde la óptica del fabricante parecería que no hay una responsabilidad, o que al menos no cuando las cosas salen mal por algún tipo de intervención del profesional de la salud. Hago este paréntesis porque en España hay una tendencia a también a identificar las fallas de los dispositivos, pero con una óptica desde los derechos del consumidor, no tanto sobre un tema de la práctica cotidiana.
Un caso más es, y este es muy interesante porque aquí hay una secuencia de actos indebidos y aquí sí hay una participación mucho más activa del representante de la industria. Este caso es un reemplazo de cadera en el cual envía el fabricante a un representante, ¿no? A que lleve la prótesis al quirófano. Este caso es interesante porque el representante no solo lleva la prótesis, sino que presencia la cirugía. El representante observa, se realizan los rayos X de manera posterior a la colocación de la prótesis y le llaman al representante a que los vea. Se advierte que la prótesis fue mal colocada y entonces se comienza con el retiro de la misma. El cirujano no tiene éxito en hacer el retiro de la prótesis y al representante se le hizo sencillo ofrecer su ayuda para hacer el retiro de la prótesis. Es el representante del laboratorio quien, sin ser médico, ayuda y logra retirar la prótesis. Posteriormente, el cirujano limpia el sitio quirúrgico, se hace todas las maniobras necesarias para limpiar la zona quirúrgica y vuelve a colocar la prótesis. Aquí es un caso interesante porque el paciente no denunció ni al representante ni al laboratorio fabricante de la prótesis. Únicamente denunció a los profesionales de la salud por haber dejado participar en la cirugía. Esto, y si quieren, en la sesión de preguntas podremos profundizar un poco en ello, pero esto pues hace que el caso cambie por completo, ¿no? Porque la Corte sí determina y sí sanciona al médico cirujano por haber renunciado a su rol y a su juicio clínico, que además el paciente confió en él, al dejarlo en manos de una persona sin la preparación necesaria y suficiente. Y entonces la Corte sí afirma que las acciones del representante fueron mucho más allá de las indicaciones establecidas para el manejo del dispositivo, por lo que si lo hubieran demandado, sí podría considerarse como un ejercicio indebido de la medicina. Aquí me parece muy interesante esta resolución porque si bien no se, no se demandó directamente al laboratorio y a su representante, el tribunal sí resuelve que podría considerarse un ejercicio indebido de la medicina la actuación del representante que se realiza fuera de aquello que establece las propias indicaciones del dispositivo, ¿no? Creo que esto es sumamente importante para posibles casos que se presenten en México. ¿Y cuál es la experiencia en México? Para ir cerrando y dar paso a sus preguntas. La experiencia en México, de lo que conozco en mi experiencia como abogado especializado en temas de salud, es una práctica común. Sin embargo, el que sea una práctica común no significa que haya muchos casos alrededor de esto. No logré identificar ningún criterio por parte del Poder Judicial de la Federación que resuelva alguno de los problemas platicados. Me parece que es importante atender a las circunstancias de cada caso, ¿no? Cuando a nosotros como abogados especialistas en estos temas nos llegan
pues ya sea pacientes, médicos o personal de enfermería para involucrarnos en un caso, pues tenemos que analizar las circunstancias, ¿no? Ver cuál es el nivel de participación de cada uno para ir a partir de la división del trabajo que platicaba, identificar posibles responsabilidades y o sugerir zanjar riesgos. Me parece que aquí hay un rol muy importante en manos de el personal de enfermería, que es la documentación adecuada de lo que acontece en quirófano y cómo ustedes cumplen con este deber. Me parece que además la complejidad tanto del avance de la ciencia y de los dispositivos como de los actos médicos mismos, pues obliga a replantearnos muchas de las normas existentes para dar certeza a quienes se ven involucrados. Creo que ahí sí cobra un papel fundamental la documentación y la adecuada descripción de lo que sucede dentro del quirófano. Y desde luego, siempre con miras a que lo que prevalezca o lo que debe de estar en el centro es la seguridad y la salud del paciente. Bajo ninguna circunstancia yo sugeriría o recomendaría evitar hacer mención de lo que sucede. Yo sé que en muchas ocasiones, por cargas administrativas, por dinámicas de trabajo, incluso por la propia comunicación que hay entre los médicos o las médicas y el personal de enfermería, a veces la comunicación puede llegar a ser un poco ríspida, álgida o no muy fluida, se puede tratar de disuadir a que se asiente adecuadamente lo que sucede en un quirófano. Mi recomendación siempre hacia el personal de enfermería es que se priorice la seguridad y la salud del paciente y que se ponga de manera sucinta pero muy clara aquellas circunstancias que ustedes observan que acontecen durante un procedimiento quirúrgico. Me gustaría nuevamente agradecer su tiempo, su disposición y desde luego la invitación a participar en este webinar. Con mucho gusto me gustaría atender todas sus preguntas, si es que las hay, y desde luego quedar a sus órdenes para futuras ocasiones poder seguir charlando con ustedes. Muchas gracias. Excelente ponencia. Estábamos, bueno, una servidora así de A6 con estos juicios, estas situaciones. Y bueno, aquí el compromiso nuestro, como lo mencioné en una ocasión, licenciado David, es grande para el profesional de enfermería quien tiene que vigilar, asesorar y supervisar esas condiciones. Somos parte del equipo, ¿sí? Y tenemos que estar muy preparadas al respecto, porque a veces se dan condiciones en que entran y nosotros tenemos que vigilar que actúen correctamente, porque somos los profesionales del área y estamos ahí. Acá en los casos, ¿quién fue el responsable? ¿Qué preguntas tenemos por ahí, Finita? Sí, mira, sí, Lupita, pues muchas gracias, licenciado David. Hay una pregunta de acá de Monterrey, es Teresita. Ella es perito en enfermería, de por acá de Nuevo León, es quirúrgica y ella le pregunta, en este caso, ¿se puede considerar usurpación de funciones por parte del representante de la prótesis de cadera, ya que no es médico cirujano? Entonces, ese es el comentario de Teresita. Así es, a mí ese caso me llamó mucho la atención precisamente por cómo se planteó, ¿no? La familia y los afectados
únicamente denunciaron a los profesionales de la salud, en este caso al cirujano y al hospital, pero no demandaron al representante del laboratorio. Ahí podría caber desde un delito, como bien apuntaba la participante de Nuevo León, ¿no? Como puede ser la usurpación de profesiones, pero también la responsabilidad civil, ¿no? Por los daños ocasionados, ¿no? Y cómo incluso yo creo que pues podría construirse o se pudo haber construido un argumento de demandar incluso al fabricante del dispositivo por no capacitar y limitar la actuación de sus representantes. A eso iba con el tema de, en estos casos médico-legales, son muy interesantes por lo complejos que son, ¿no? Eh, es, es sumamente complicado su construcción, ¿no? Cuando se está siendo parte o cuando estamos defendiendo los intereses de algún paciente, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en analizar muy bien quiénes participan, cómo participan, en dónde participan, en qué momentos participan. Y es algo que yo y la doctora Baridó, que tengo la fortuna de que varias veces me ha escuchado en otros webinars, parezco disco rayado, pero yo siempre digo, la piedra anular de un proceso médico legal es el expediente clínico. Y ese expediente clínico, si uno se enfrenta a él y observa inconsistencias, enmendaduras, mala redacción, mala letra, todos esos factores que podrían parecer simples se convierten en un factor que puede ser determinante no solo para nosotros como abogados plantear una defensa o plantear una demanda, sino que también se vuelven determinantes para los juzgadores. Nosotros debemos siempre tener presente que los juzgadores de cualquier rama, civil, penal, administrativa, tenemos que tener presentes varias cosas. La primera es que en la mayor cantidad de los casos están rebasados de carga de trabajo. En segundo lugar, que no son expertos en medicina. Y tercer lugar, que aunque se auxilien de peritos y los peritajes son muy valiosos, al final, cuando ellos se enfrentan a sus bloques de papeles, lo primero que van a tomar en consideración es el expediente clínico. Y ahí el papel del personal de enfermería me parece crucial. Sí hemos visto, o al menos yo en mi práctica cotidiana, sí he visto que, o sí me ha tocado ver que identificas las fallas o las contradicciones en las que incurren los médicos porque el personal de enfermería llenó adecuadamente su expediente clínico. Y ahí es donde se puede construir un caso, ¿no? Creo que ese es un papel fundamental y es algo que debemos de tener cuidado también, y esa sería una recomendación, porque también me lo han comentado en algunas reuniones o pláticas que he tenido con personal de enfermería, pues cómo hay presiones a veces del personal médico, ¿no? Para o asentar ciertas cosas o que se redacte de ciertas formas. Creo que esas intervenciones no deben de darse y que deben de ustedes también, pues al final son profesionales de la salud, cuentan con la experiencia y la capacitación y la formación necesaria para saber qué llenan y cómo lo llenan, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante. Sí, bien lo dice el licenciado, la parte del expediente clínico, los registros de enfermería para nosotros son muy importantes y hemos tenido la participación aquí de la maestra Lupita Pérez, que siempre nos ha incidido bastante acerca de registrar todo lo que hace la enfermera, más que todo por la cuestión legal, ¿verdad? Que no sabemos en qué momento. Yo siempre le digo a mis alumnos en algunas clases, les digo,
te viene la demanda a lo mejor ya 2 o 3 años, ¿verdad? Que no te acuerdas ni lo que hiciste ayer, menos te vas a acordar lo que hiciste hace 2 o 3 años. Y la única defensa que puedas tener son los registros de enfermería, ¿verdad? Que estén bien detallados, bien detallados, que no se omita ningún detalle. Y aquí Claro. tenemos a una pregunta, perdón, licenciado. No, sí, adelante con la pregunta. Muchas gracias. Sí, Jesús Torres nos pregunta, ¿hay alguna norma o ley donde donde verifique la expertise de los representantes médicos? Porque, por ejemplo, la mayoría de los representantes no son del área médica y esto es muy común y lo vimos la sesión pasada, licenciado, ¿verdad? Les contaba yo que yo no me había dado cuenta que uno de los representantes médicos que tenía era un chico que tenía otra profesión, nada que ver con el área de la salud. Y me di cuenta hasta ya después de 8 años. Entonces sí, así no quiero yo pensar, ¿verdad? De otras áreas y que suceda lo mismo, ¿verdad? Claro. Y esto es Y muy común, es una práctica. ¿Qué regulación, como dice aquí, qué norma o qué ley se puede ver esa expertise de estos representantes? desafortunadamente no hay una norma específica que regule esta situación. En algunos casos, ciertos hospitales, principalmente los privados que adoptan estándares de cuidado y de calidad internacionales y que se someten a ciertas certificaciones, en algunos casos llegan a pedir ciertas credenciales para este tipo de representantes. Pero la realidad es que no hay una regulación específica. Y eso me parece, y era un poco parte de la reflexión final que hacía, que tenemos que reflexionar todos, ¿no? No solo el profesional de la salud, a quien en muchas ocasiones pues se le carga bastante la mano en no solo en dar atención, sino pensar en cómo solucionar los problemas alrededor de la prestación de servicios, sino también pues los tomadores de decisiones, los legisladores, las autoridades administrativas de las distintas instituciones, la propia industria. Creo que debemos de tomar un rol mucho más proactivo en construir soluciones muy bien estructuradas, ¿no? Pensando en los problemas prácticos, ¿no? Porque ahorita estamos en presencia de un fenómeno real, sumamente común y que no está siendo regulado. Y esta ausencia de regulación, pues, se puede prestar a muchas malas prácticas, ¿no? Como el que no sean profesionales de la salud ni siquiera, ¿no? En algún otro webinar nos comentaban que había mercadólogos, había administradores entrando a quirófano y dando recomendaciones de cómo colocar algún instrumento. Entonces creo que sí hay una tarea pendiente. Yo espero que pues una vez que pasen las elecciones, sea quien sea que resulte ganador o ganadora, el área de la formación alrededor de la salud necesita un cambio profundo y una regulación mucho más articulada, ¿no? Ustedes como gremio creo que están muy bien organizados, pero el marco de regulación de las profesiones de la salud es muy disperso, no es muy homogéneo y ahí hay mucho por hacer, ¿no? Sobre todo en las áreas técnicas y auxiliares. Hay otra pregunta por acá de Irma. Dice, entonces, si el proveedor explica el uso de los equipos o insumos y el médico cae en negligencia, ¿cómo se defiende la empresa? Dice, finalmente el médico fue el que cometió el error, pero ¿cómo demuestra la empresa que sí capacitó correctamente? Yo creo que es un poco lo que ha hecho o han resuelto los tribunales en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Hay un límite en la responsabilidad, ¿no? La empresa tiene un deber de cumplir con el registro sanitario, con las medidas de buenas prácticas para su fabricación, con la distribución, con la comercialización,
con tener las instrucciones necesarias para su colocación, pero al final, ¿quién conoce el procedimiento quirúrgico? ¿Quién sabe las condiciones específicas del paciente? ¿Quién puede determinar los riesgos, los beneficios, las alternativas, si es que las hay? Es el cirujano, ¿no? Y ese sí es un rol muy, muy activo. Y creo que ahí en Estados Unidos han sido muy claros en acotar el papel de la industria o la responsabilidad de la industria, y más bien se enfocan en la responsabilidad de los profesionales de la salud. Yo por eso insisto en el tema de la documentación. Creo que ahí todas estas prácticas, la documentación nos puede dar respuesta a si el representante participó, cómo participó, en qué momento participó, ¿no? O si solo se limitó en observar, en atender, en contestar alguna inquietud. Creo que ahí toda nuestra documentación del procedimiento quirúrgico es muy importante. Muy bien. Hay, Acá hay, María ajá. Concepción dice, gracias, licenciado David, por su ponencia. Felicitaciones. Excelente ponencia. Y Norma Silvina, antes de que pregunte Lupita, dice felicidades porque fue una de las primeras que preguntó. Excelente tema y ponencia. ¿Cuáles son los límites legales y normativos en la interacción del equipo quirúrgico, más allá de la competencia profesional, dado que algunos representantes de la empresa no son profesionales médicos o de enfermería? Gracias. El límite lo da la propia profesión, ¿no? Al final de cuentas, si una persona sin ser médico ejecuta alguna maniobra o actúa o desarrolla un papel para el cual no está capacitado, pues esa persona es muy probable que sea responsable en caso de que hubiera alguna demanda, ¿no? Creo que ahí sí hay un marco en el que se establecen ciertos límites de actuación, tanto de los médicos, ¿no? Los propios especialistas, ¿no? Necesitan estar certificados, la NOM de enfermería que establece muy, muy claramente cuál es el papel o cómo se pueden dar estas interacciones. Más bien es también un límite, pues, ético de las personas, ¿no? De hasta dónde deciden actuar y dónde ellos mismos reconocen sus límites, ¿no? Y no solo por quienes no son profesionales de la salud. En ocasiones también hay profesionales de la salud que exceden sus capacidades por cualquier tipo de razón que nos podamos imaginar, y pues eso pues también, o abogados, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser siempre muy honestos con uno mismo sobre cuáles son nuestras capacidades, nuestras áreas de experiencia y reconocer nuestros propios límites, ¿no? Lupita, ahora sí, discúlpame. No, está bien, es que está muy interesante esto. Licenciado, mi pregunta es esta. Entonces, entre la empresa y las dos empresas, también en ese momento en el que se firma el contrato de la licitación, desde ese momento, licenciado, no se deben de establecer ciertos requisitos y reglamentos del comportamiento de uno y del otro, desde que están firmando ese contrato, ese convenio, esa licitación. Ahí, ¿qué hay de ese momento, licenciado? Qué buena pregunta y qué buena intuición jurídica, porque ante la falta de un marco normativo, pues el momento Ideal. idóneo para colocar estas responsabilidades podría ser la propia firma del contrato, ¿no? Ya sea una licitación en el caso de instituciones públicas o en los contratos de compra por parte de los hospitales privados. Ahí sería un buen documento donde se podría establecer de manera muy puntual ya no solo las condiciones de precio, de entrega, sino también de participación y a lo mejor incluso hasta un perfil por parte de quienes van a Exacto, actuar como representantes. desde una corresponsabilidad y un perfil, porque nos estamos dando cuenta de que muchos representantes no tienen nada que ver con el sector salud o una profesión alrededor de, ¿sí? Y Así ese es. ya desde ahí, eh,
hay que establecer ciertas reglas, pero ¿qué está pasando que no hay ese compromiso entre las empresas? Una, que debe de contratar personal que tenga conocimientos médicos si es una empresa médica. Y otro que está licitando o aceptando un contrato, ¿verdad? Sin establecer ciertos reglamentos o normas o criterios más bien, porque no hay una norma como dice, pero ciertos criterios. Y hay otro punto que me hace ruido. El conocimiento es poder. Si estamos nosotros en el área, y si vemos que se está incurriendo en algo que no es correcto, como la prótesis equivocada o mal puesta, ¿sí? Eh, yo creo que también la empresa o nosotros como profesionales es el punto, mantenernos siempre actualizados es la mejor defensa, ¿o no? Sí, sin No duda, podrías. sin duda y perdón, me voy a regresar un poquito a su comentario. Sí es un problema tanto de empresas como de hospitales y de instituciones, pero es creo que también un problema mucho más de fondo, sobre los perfiles profesionales que se están formando, ¿no? Claramente ahí hay un mercado, hay una necesidad, ¿no? Tanto para la industria como para los profesionales, como para los pacientes mismos, pero quizás no se está desarrollando una formación o un perfil académico para atender estas necesidades. Creo que también desde ahí impacta. Y el tema de nuevo, de la actuación y de lo que ustedes puedan advertir como personal de enfermería me parece sumamente relevante porque hay otro fenómeno, este se dio, salió un reportaje, ya tiene como unos 6 años, de uno de los periódicos más populares de Boston, en los que hicieron una investigación de lo que ellos llamaron cirugía fantasma. ¿En qué consiste la cirugía fantasma? En que advirtieron que había ciertos cirujanos en distintos hospitales que eran cirujanos muy renombrados, muy conocidos, pero que al revisar sus cobros de procedimientos quirúrgicos, empezaron a darse cuenta que cobraban por cirugías realizadas en el mismo hospital y a la misma hora, o incluso en distintos hospitales a la misma hora. Esto detonó una investigación periodística y se dieron cuenta que eran médicos ya con cierto renombre, que lo que hacían, y lo retomo porque vi un comentario en el chat sobre esto, que mencionaba que luego muchas veces los asistentes son los que hacen las cirugías, eh, se dieron cuenta que el médico famoso hacía toda la documentación, consentimiento informado, ingreso, etcétera, pero no realizaba el procedimiento él, sino que se iba a otro quirófano, volvía a llenar el papeleo y prácticamente como si fuera pues un trámite, ¿no? Y ponía a gente a hacer estos procedimientos quirúrgicos. Desde luego, Sus ya, residentes, ¿verdad? Sus Es que ya, aquí lo residentes. que, vivimos con los residentes. ya que lo Debe de entrar el de identifican, base. Ujú. ya que lo identifican, obviamente lo sancionan económicamente y fue demandado. ¿Cómo fue que se dieron cuenta estos periodistas de esta situación? Pues no solo con los documentos administrativos como podían ser las cuentas o los documentos de ingreso, sino con las notas del personal de enfermería, porque el personal de enfermería era quien asentaba realmente quién realizaba la apertura, el cierre, la maniobra, etc. Entonces, es muy importante. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Y es una situación que a mí no me gusta y se me hace pues poco seria por parte Poco de ética. algunas personas, que muchas veces cuando se plantea un caso médico legal, muchas personas asumen una estrategia de demandar a todos, ¿no? Demandan a todo el
personal involucrado en la cirugía, entiéndase desde, me ha tocado ver casos que te mandan hasta el camillero, que sube y baja al paciente, ¿no? Camilleros, todo el personal de enfermería, todo el personal médico, todo el personal de piso, etcétera. Y desafortunadamente, ¿qué sucede en estos casos? Que usualmente los hospitales, principalmente los privados, eh, las personas que tienen acceso a una mejor o mayor defensa, pues son los médicos, ¿no? Y al final, en la cadena, quienes se ven casi siempre más afectados por este tipo de estrategias litigiosas son precisamente o los residentes o el personal de enfermería. Y por cosas que ni siquiera tienen que ver quizás por el daño ocasionado ni por la negligencia misma, sino por cuestiones de a lo mejor alguna actividad irregular que cometieron, pero pues por ciertas condiciones son los más afectados. Entonces, para mí sí es muy importante hacer énfasis en esto del llenado de su documentación de manera muy, muy transparente, muy clara y muy acorde a lo que ustedes ven, porque también ahí pues ustedes encontrarán un mecanismo de defensa en caso de que las cosas no salgan como estaba previstas. Muy bien. Hay un comentario aquí de Perú. Dice, aquí en Perú también los representantes no necesariamente son profesionales de la salud. Muchas veces son personas solo capacitados para en sus materiales de su casa comercial. O sea, donde quiera se cuecenaban, decía mi abuelita por acá, donde quiera. Bueno, Y también dice Guadalupe, dice, hasta está registrado algún caso legal donde se esté involucrados proveedores de implantes o prótesis de ortopedia y que hayan utilizado algún dispositivo desechable que se reprocese. bien sabemos de La verdad desconozco si hubiera un caso específico sobre eso. Sé, porque me han llegado consultas, que también llega a ser una práctica y creo que es algo en lo que se tendrá que estar poniendo atención también. Bueno, le agradecemos. Hay muchas preguntas, hay Sí, felicitaciones, sobre todo muchas agradecimiento felicitaciones. por Ujú. esta reflexión que estamos haciendo, ¿verdad? Todos estamos reflexionando en esta situación que enfrentamos muy frecuentemente. Hemos pensado incluso en un grupo en hacer una capacitación, ofrecer una capacitación a los proveedores desde el comportamiento en el quirófano. Porque desde que entran muchos no saben de ciertos comportamientos. Y la vigilancia o seguimiento, no preguntan, no evalúan bueno, qué tan bien fue el procedimiento, el dispositivo, que yo sé, no lo están haciendo. No. No hay ese interés por ver si funcionó aquel dispositivo. Lo proveen y ya. Entonces también viene la nuestra, ¿no? Como enfermería, el reporte, ¿funcionó o no funcionó? Es otra reflexión que también ahorita hacemos al interior. Es clarísimo que el representante de la industria quirúrgica en el quirófano tiene que tener, como habíamos hablado la semana pasada, credencialización. Y la credencialización tiene que estar sustentada en cursos que haya tomado de comportamiento en el quirófano, de microbiología y de prevención de efectos adversos y de infecciones adquiridas en el quirófano, en el hospital. Tiene que entender perfectamente que no puede tocar al paciente. Aún en la peor de las dudas, no puede tocar al paciente porque el cirujano, la cirujana, tiene la obligación de conocer el funcionamiento y la
técnica quirúrgica para colocarlo. No debe participar en el procedimiento quirúrgico ni en ningún otro procedimiento, ni siquiera pasar una gasa. No se le puede pedir al representante que pase una gasa porque en este momento la circulación salió, eso no se puede hacer. No puede tener, como les mencionaba, ninguna actividad personal en el quirófano y no puede manejar ningún dispositivo o equipo médico. Tiene que tener una conducta profesional y aquí vienen cuestionamientos éticos de que no puede estar dentro de sala mientras el paciente o la paciente estén desnudos en la preparación. Pero las preguntas que le quiero hacer al licenciado son dos. Una, ¿cuál es el mecanismo para informarle al paciente que va a estar un representante de la industria en el quirófano? Tiene que estar, tiene que haber una comunicación. El paciente o la paciente tienen que estar de acuerdo en esto. Y dos, ¿cuál es la responsabilidad legal de la institución de permitir que se estén poniendo dispositivos médicos en donde el representante médico durante el procedimiento quirúrgico está aleccionando en ese momento in situ a la cirujana o al cirujano y también a las enfermeras quirúrgicas en cómo conectarse, cómo implementarse, como por ejemplo el bisturí armónico? Muchas veces la enfermera quirúrgica que pasó ese día y que no había otro personal y la metieron a ella, no sabe cómo adaptar el bisturí armónico para que empiece a funcionar y nos quedamos sin dispositivo. ¿Qué responsabilidad tiene la institución de no capacitar a su personal y permitir que estas cosas sucedan? Muchas gracias, doctora. Bueno, respecto a la primera, mi recomendación y sugerencia para los cirujanos sería que si va a haber presencia de un representante de la industria y va a tener algún tipo de participación, aunque ya, como bien nos mencionaba, no es recomendable que tengan ningún tipo de participación, pero si la llegase a tener por cualquier circunstancia, desde mi opinión profesional y práctica, lo óptimo sería que se transparente hacia el paciente y que se haga la anotación correspondiente en la carta de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque así también se podrá ser muy claro con el paciente de quién está involucrado en el procedimiento, ¿no? Si bien no hay que poner el nombre de todo el equipo que participa, porque en ocasiones sé que no se conoce, pero me parece que en este tipo de circunstancias sí es conveniente y recomendable que lo transparenten los cirujanos. Y en cuanto al nivel de responsabilidad de las instituciones, bueno, pues me parece que es alto, o sería alto el nivel de responsabilidad en caso de que algo sucediera por la falta de capacitación de su propio personal, ¿no? Y la sustitución de ese personal capacitado por el de una empresa fabricante. Creo que al final la responsabilidad recaería sobre la institución, ¿no? Ya sea por el incumplimiento de contar con personal debidamente capacitado y dos, por permitir a gente que no está capacitada a desarrollar actividades para las cuales no tiene autorización. Me parece que ahí la institución sería responsable de esta situación. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, realmente esto es, aquí hablaremos de algunas cosas que a lo mejor no se salen, pero entran porque ya ahora hay una serie de mecanismos para las gasas olvidadas. Y este es un tema frecuente que sucede dentro del quirófano. Dentro del quirófano, ¿quién es responsable de la cuenta de gasas y de que esté debidamente contada y exacta? Le pregunto, Sí, ¿Les ahí, pregunta todo? O ¿a nada más al todos? licenciado. A todos yo llevo a contestar. O sí, para nosotros las quirúrgicas, nosotros las contamos, ¿sí?
y tenemos que checar antes y después y debe de coincidir, ¿sí? La cantidad que entró con la que salió, ¿sí? Ok. Tenemos que, es la circulante junto con nosotros, las quirúrgicas. Ahora, a veces, sí, falta una gasa y falta una gasa compresa, insistimos muchas veces con el cirujano. Hay quienes exploran y sale, pero hay quienes no lo hacen y después tienen que reintervenir y ahí estaba, ¿sí? Ha sucedido. O Sí, sucede frecuentemente, pero es de enfermería quien checa. Incluso ahora ya hay unos nuevos dispensadores de gasas para colocarlas y contarlas debidamente. Ujú. Licenciado. sí, pero como dice Silvina por acá, licenciado, la enfermera quirúrgica, la enfermera circulante y también el cirujano. O sea, porque ante la ley, él es el principal, ¿verdad? Y vamos involucradas también nosotros, como Pero, quirúrgicas. ajá, sí, sí, en el conteo prácticamente tenemos que ser muy cuidadosas las quirúrgicas. Estamos ahí que no nos falte ninguna. Y o sea, estamos hablando también de pinzas, ¿verdad? Porque es una costumbre, ok, gasas, compresas y el instrumental También. también. La agujita que a veces tenemos por ahí también es un óblito que se pueda quedar por ahí adentro. ¿Qué opina, licenciado Sánchez? A ver, díganos. Bueno, si mi memoria no falla, las acciones esenciales de seguridad en el paciente, eh, obligatorias desde 2017 y actualizadas el año pasado por el Consejo de Salubridad General, sí hacen mención que corresponde al personal de enfermería llevar el conteo y llevar el checklist. Creo que ese podría ser un instrumento normativo que confirme lo que ya nos decían aquí las maestras. Eh, Creo que ahí es donde se puede identificar esta obligación. Ok. Ya, ahora Sí, suge- Teresita Gaona, que es Ajá. perito, nos dice, ante la ley, el cirujano es el responsable, ya que es el que introduce la gasa, la compresa de vientre a cavidad. yo ahí diferiría, ¿eh? Porque uno le... Sí, pero Es ante responsables la somos ley, todos. doctora. Pero el conteo, Todos. dijo conteo. Yo me fui con la palabra Ok, así. cuenta, El control, ajá. Sí, porque, es de por ejemplo, en nosotros. momentos en que llega un paciente de trauma que está sangrando, pues metemos compresa y otra para tratar de contenerlo. Sí, Y tiene que haber alguien que en lo que nosotros estamos actuando haya contado las compresas y nos diga cuántas sacamos, porque siempre estamos, deme la cuenta, deme la cuenta y deme la cuenta. Claro, hay cirujanas y cirujanos que pueden pasar por alto esto con falsa confiabilidad, ¿no? Pero volviendo al tema, podría ser que ahorita que estamos reunidas enfermeras quirúrgicas, el abogado Sánchez Mejía, yo, debemos impulsar a hacer una norma oficial. Y creo que como lo menciona él, después de esta elección de presidenta, o presidente, tenemos nosotros que abogar porque este problema es un problema realmente muy grave, porque no podemos permitir que un diseñador gráfico acabe poniendo una prótesis, porque no tiene la preparación para hacerlo, o que los biomédicos que entran no sepan manejar adecuadamente un laparoscopio y que nos quedemos en mitad de una cirugía sin gas o sin visibilidad. Entonces, se pueden presentar una sin número de problemas relacionados a los proveedores, y sí tenemos que tener una normatividad que aumente, asegure la seguridad del paciente en este contexto. ¿Qué piensan ustedes? Tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo. Debemos de contar con esa norma, ¿sí?
Aquí estoy viendo muchos comentarios de la responsabilidad de las gasas. Dice, es una corresponsabilidad. Sí. Y ahí siguen. La Ok, hizo una buena. responsabilidad estriba en que el cirujano es el líder del proceso y espera que al menos antes de cerrar exija conteo de gasas, apósitos, instrumental. El chequeo también es del cirujano. Bueno, Pero sí, el definitivamente, doctora, control, sí. El control lo tenemos que llevar, así como del instrumental, también de las gasas, de que nos están formando. Sí, es una corresponsabilidad de todo el equipo, ¿sí? Porque ha sucedido a veces que hasta no sé cómo va a parar hasta el equipo de anestesia alguna, abajo de la mesa de operaciones de la también. mesa. Sí, ha sucedido, sí. Cómo se Sí, cayó, se fue. Entonces, es responsabilidad de todos, pero el control, el número, el conteo, pues a mí desde que me formaron era nuestra, pero como quirúrgicas y una corresponsabilidad también, al final de todos, ¿sí? Pues, ¿cómo ven si empezamos a seleccionar personal para hacer la norma oficial, para empezar a trabajar? Tenemos que documentar, tenemos que leer, tenemos que escribir. Nos tiene que decir el licenciado por dónde empezamos a ver. ¿Por dónde Claro empezamos? que sí, sí, con porque si mucho es una gusto. norma, ala, No, Con ese no. fue mucho muy gusto yo les arriba. apoyo. ¿Por dónde empezamos, licenciado? Pues yo creo que lo primero sería tener una reunión para platicar qué alternativas hay, ¿no? Puede ser ya sea una norma oficial mexicana, ahí tenemos experiencia en este proceso, o podría ser a lo mejor quizás una reforma a la Ley General de Salud o incluso al Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica, pero si quieren, con mucho gusto lo podemos tratar en una reunión. Y bueno, y si alguien de Latinoamérica se suma o está interesado y nos da experiencia de sus países, se los agradeceremos. Sí, ahorita comentaba Paraguay, por ejemplo, que en su país no hay enfermeras quirúrgicas, pero hay instrumentistas quirúrgicos. No hacen la carrera de enfermería, se dedican exclusivamente al manejo del instrumental. Ellos son los que también representan a la industria, Sí. pero no son enfermeros ni enfermeras. Bueno, algo que hay que abocar, hay que solicitar a la industria es que la selección de su personal para representantes quirúrgicos deberían ser los enfermeros y las enfermeras quirúrgicas. Yo creo que ese es un área de trabajo para ustedes que se puede abrir, en donde les puede ir muy bien. Pero además no solamente para que les vaya bien a las enfermeras y enfermeros quirúrgicos, sino para el paciente y para la seguridad de todo el hospital, de todo el equipo quirúrgico. Es fundamental que entiendan que pues alguien que estudió ¿cómo se llama Hay una institución que acaban la preparatoria técnica, Con ¿no? Con la LEP. O sea, alguien que Ándale. acaba no puede entrar a un quirófano, tiene que tener toda una preparación muy importante. Entonces, sí, tenemos un trabajo por delante. ¿Quiere participar, licenciado? Porque yo creo que las enfermeras y enfermeros sí quieren participar en esta creación. Norma Silvina dice que ella se Sí. anota. Bueno, de una vez vamos a sacar la lista, Normita. Norma Silvina ya está anotada en el grupo. Sí, es un proyecto para este año para su último año, Lupita, es un proyecto que antes de que termine su gestión, ¿no? Si tenemos iniciativas de ley por ahí trabajando, ¿sería como una iniciativa de ley, licenciado David? Pues tendríamos que ver qué conviene más, ¿no? Muchas ocasiones se piensa que una reforma a la ley es el mejor camino, pero por el propio proceso legislativo puede no ser la mejor opción, ¿no? Habría que analizar muy bien qué objetivo nos planteamos y sobre ese objetivo ver qué norma nos conviene más desarrollar. Ok, bueno, por ahí tendríamos que empezar, ver qué es lo que más nos conviene, ¿sí?
tal vez lo más rápido, porque es algo urgente. Nosotros decíamos también empezar a capacitarlos antes de, y la otra, generar conciencia en ambas empresas, desde que están con los contratos, establecer algunos reglamentos específicos. Así es. Sí. Quiero dar una explicación y pedir una disculpa porque una de las enfermeras dice yo soy de CONALEP y claramente es una enfermera quirúrgica. Entonces, no estoy subestimando la preparación, pero si esta enfermera quirúrgica ya es enfermera quirúrgica, ha tenido toda una preparación desde el CONALEP, enfermera, una instrucción para ser enfermera quirúrgica. O sea, es toda una preparación que le da credenciales para actuar y ser profesional de la enfermería quirúrgica, que no es lo mismo que alguien que estudió una carrera técnica diferente a las biológicas, empiece a hacer una carrera como representante quirúrgico. Así es que por favor no me malentienda y le pido una disculpa si lo ofendí. Sí, y dice por acá no tiene nada que ver la escuela también, hacen el comentario. Totalmente de acuerdo. Bueno, en este sentido, también eso nos invita a reflexionar. Aquí es mucho de conciencia quirúrgica, de moral profesional, de ética, ¿sí? Y de actualización. Entre más nos actualicemos, más humanistas, más humanos somos. Y nos preocupa la seguridad del paciente y nuestra seguridad. Así que empecemos por trabajar esta norma, ¿sí? Y bueno, ¿qué te parece, Finita? Bueno, yo Ya difiero lo un habíamos poco, comentado. sí, pero yo difiero un poco, más que todo, nosotros como federación, doctora Varido, tenemos la capacidad para emitir recomendaciones. Entonces, yo lo plantearía como buenas prácticas, nada más. No, 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 una no. Porque eso ya está escrito, o sea, todo esto ya está escrito, todo el conteo de las gasas, Ah, no, con respecto. nos Esas son referimos a una norma prácticas. para el representante quirúrgico en el Ah, que no, ahí sí, Sí, totalmente de sí. acuerdo La con otra esa son buenas iniciativa prácticas, sí. que La está otra dentro de nuestro plan de trabajo, doctora Varido. Sí está sí, contemplado. como iniciativas, pero como dice el licenciado, a lo mejor no tanto una iniciativa de ley, trabajarlo nada más por la norma. ¿Sí, licenciado? Así. Sí, yo creo que primero identificar bien el objetivo y ver qué camino puede ser el más eficiente, ¿no? Muchas veces se cree que puede ser la reforma a la ley, pero luego no es lo ideal. Entonces es mejor eh, enfocar los esfuerzos bien y aterrizarlos en el instrumento que pueda ser más eficiente. Creo que una norma oficial podría ser la solución, aunque habría que analizarlo detenidamente. Ok. Bueno, empezar a trabajar la propuesta. Claro que exacto. sí. Sí, bueno, entonces vamos a levantar lista. Sí, sí. De hecho, tenemos aquí un chat y hay personas interesadas. Las podemos considerar para que vayan uniéndose al equipo. Sí, Y ya vi. bueno, tendremos una reunión, licenciado David. Sí, claro que sí, con mucho gusto podemos, ya que tengan ahí un equipo armado, me avisan y yo con gusto puedo apoyarles con la parte jurídica.